Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Carlos Benítez y Marcos Benítez les saludan del programa Por el Imperio de la Ley. Gracias por atendernos, doctor. Muy buenos días, Carlos, Marco, un saludo a la audiencia. Doctor, te estamos molestando para saber un poco tu opinión con respecto a esta postura asumida por la Corte en cuanto a la derogación del artículo 193 del Código de Organización Judicial, ese artículo que reglamenta los nombramientos de magistrados en el Poder Judicial. Según el ministro Eugenio Jiménez Rolón, ese artículo específicamente quedó derogado con la Constitución de 1992. ¿Cuál es su postura al respecto, doctor? Bueno, yo la verdad que no he estudiado a fondo la legislación de la que me hablas, ¿verdad? Pero no sé en qué se basa el doctor Jiménez para afirmar eso, ¿verdad? Porque la Constitución, resulta que la Constitución realmente lo que deja sin efecto es una Constitución anterior. Una ley especial es derogada por otra ley especial que refiere a la misma o refiere a un grupo de leyes, ¿verdad? O sea, una ley no es derogada normalmente por una Constitución. En todo caso, si la norma jurídica contradice la Constitución, se plantea la inconstitucionalidad para el caso concreto y la Corte declara la inconstitucionalidad. Pero así, específicamente que una ley sea inconstitucional, perdón, que una ley sea derogada por la Constitución, no existe un caso. Claro, esa misma postura también yo había leído un comentario interesante que hizo en el diario ABC Color Jorge Darío Cristaldo, ¿verdad? En cuanto al tema de, creo que de la ley 200/70, había manifestado, o sea, esa misma postura en ese comentario. Voy a tratar de explicarle al doctor a qué se refería el doctor Jiménez Rolón específicamente, doctor, con relación a la norma que establece ciertos requisitos para que parientes desde el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, parientes estén ocupando cargos de magistrados en la misma circunscripción judicial. El 193 dice que no pueden estar parientes en ese grado de consanguinidad y de afinidad, incluso ocupando cargos en el mismo tribunal, ni siquiera para de integración, y mucho menos un pariente en un cargo inferior y otro en un cargo superior. O sea, habla de juez y de camarista, ¿verdad? Y el ministro Jiménez Rolón decía lo siguiente: no. Un ratito, ese artículo 193 del Código de Organización Judicial está derogado por la Constitución, porque la Constitución Nacional establece lo siguiente: el libre acceso a la función pública sin condicionamiento alguno. Entonces eso hace que este artículo de la ley esté derogado. Ahí lo que nos quedamos un poco confundidos nosotros, doctor. Bueno, tiene razón el ministro de la Corte en decir que la Constitución rige plenamente, ¿verdad? En este caso, lo que yo creo que una buena apreciación hubiera sido: nosotros aplicamos la Constitución para designar a esa persona, entendiendo que la Constitución está por encima de la ley, según el artículo 137 de la Constitución. Sí. Pero previamente se hubieran planteado, y la propia Corte lo podría haber hecho, ya que ellos son los encargados de las designaciones, la inconstitucionalidad del artículo de la ley, y hubieran declarado la inconstitucionalidad a través de la Sala Constitucional de la Corte, ¿no? Ahí sí hubiera estado no vigente esa norma. Entonces yo creo que hay veces que el magistrado tiene razón, pero las razones que invoca realmente no son las razones que se deben hacer valer desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista del proceso, ¿verdad? Para que una ley no esté vigente, debe ser declarada inconstitucional. No basta decir que es inconstitucional, o no basta decir que la Constitución derogó, porque en este caso la Constitución no puede derogar nada, salvo la Constitución anterior. Eso es lo que hay que entender. Sí. La Constitución no deroga una ley especial, la Constitución deroga la Constitución anterior.
no una ley especial o un decreto o una resolución. La resolución, el decreto, la ley que contradice una constitución, una ley que es anterior a la constitución, como en este caso, solamente deja de ser aplicable cuando es declarada inconstitucional. ¿Y cómo es declarada inconstitucional? Cuando hay una acción judicial contra esa ley que pide que se declare nula e inaplicable. En ese Y eso caso no concreto. sucedió en este caso, entonces está vigente la ley. Sí, sí, sí. De hecho que acá en esta mesa de trabajo iniciamos el desarrollo del análisis de esto que pasó, básicamente de la misma manera en la cual vos nos estás indicando, doctor. Y sumo más a lo que decía el doctor Jiménez Rolón, decía, no, el artículo 101 de la Constitución dice, todos los funcionarios y empleados públicos están al servicio de la ley y del país, todos los paraguayos tienen derecho a ocupar funciones y empleos públicos, y se agarraba de esa norma, todos los paraguayos tienen derecho a ocupar, pero él se olvidaba o no sé, o dejó de leer el siguiente párrafo: la ley reglamentará las distintas carreras de las funciones públicas. Porque si vamos a ir al caso concreto de lo que decía Jiménez Rolón, entonces yo, siendo abogado, y no siendo doctor, puedo ser ministro de la Corte. Porque todos los paraguayos tenemos derecho al acceso a la función pública. Y entonces el requisito de doctor en Derecho no debería de estar por encima de lo que establece el 101, según Jiménez Rolón, ¿verdad? Pero la propia Constitución están los requisitos para ser ministro de la Corte, así que el ejemplo que estás dando tampoco aplica. O sea que yo creo que hay que entender cómo funciona el derecho, ¿verdad? El derecho funciona, justamente el derecho establece un orden, y dentro del derecho otra vez hay un orden. Es cierto, la Constitución Nacional es la norma suprema, está por encima de cualquier tratado, convenio, acuerdo internacional que fue convertido en ley o decreto o resolución o lo que sea, ¿verdad? Es cierto eso, pero para que esa norma inferior no sea aplicable, tiene que ser declarada inconstitucional, repito, nula e inaplicable. Por lo tanto, mientras tanto, es aplicable, y yo creo que han cometido un error, ¿verdad? Ellos hubieran invocado el artículo constitucional nomás, directamente, y no decir esto. O si querían declarar nulo e inaplicable el artículo de la ley esa, hubieran planteado una acción de inconstitucionalidad, ellos mismos que están planteando, porque yo veo otros casos que ellos mismos plantean y otros miembros camaristas integran la Corte y resuelven, ¿verdad? O sea, no sería la primera vez que la propia Corte plantea la inconstitucionalidad, ¿verdad?, de una norma. Entonces yo creo que ese era el camino para no aplicar esa ley y no esto que está diciendo el ministro Jiménez, ¿verdad? Es cierto, la Constitución está por encima, todos tienen derecho a ocupar cargos públicos, pero esa norma está vigente, y mientras esa norma esté vigente, hay que cumplirla. Y es importante que sea la propia Corte la que cumpla, ¿verdad? Porque si el máximo órgano judicial del país no cumple la ley, entonces ¿qué podemos esperar del resto, verdad? Claro, pero para ingresar en la función pública existe una reglamentación por ley. Claro, está la ley de la función pública. Ahora también en el tema de la Cancillería justamente está en debate la ley del escalafón. O sea, realmente hay normas específicas, ¿verdad? Claro, y en este caso la norma es específica, o sea, tu hermano, si vos sos juez de primera instancia en Asunción, juez, entonces tu hermano no puede ser nombrado juez tampoco, o sea, es una reglamentación. ¿Y por qué esa ley que reglamenta ese ingreso a la magistratura sería inconstitucional si el artículo 101 establece claramente en su segundo párrafo que la ley reglamentará el acceso a la función pública? Por eso te digo, eso tiene que estudiar, eso se tiene que estudiar, es un caso especial que debe ser estudiado por la Sala Constitucional de la Corte. Repito, es un caso especial, es un caso que debe ser estudiado por la propia Corte y debe ser resuelto por la propia Corte como tal. En el entendimiento de que se analizan pruebas, se analizan las normas y se declara o no la inconstitucionalidad, se da una medida cautelar de suspensión o no de la vigencia de la ley mientras se estudia el proceso, etcétera, etcétera. O sea, muchas cosas hay que hacer ahí.
No, es así nomás decir, no, la constitución de los votos. Sí. Eso es lo que hay que entender. Y por eso me sorprende realmente lo que está diciendo, que dijo el ministro Jiménez, que suele ser una persona rigurosa en el análisis de los temas legales, ¿verdad? O sea, realmente me siento sorprendido con lo que estás contando, porque no pensé que el ministro Jiménez se pueda expresar en estos términos, ¿verdad? Hasta no quiero creer, como se dice. No, y él se expresó. Lo que me está diciendo, ¿verdad? Él se expresó en la plenaria de la Corte cuando se rechazó un pedido de reconsideración planteado por una de las ternadas, que perdió su terna porque la Corte le designó a la esposa de un camarista en lo civil y a ella fue designada como jueza del fuero civil de Concepción. Entonces el ministro pidió que esa postura de él sea tenida como una postura de la Corte Suprema, y eso fue avalado en forma expresa por dos ministros, Martínez Simón y Gladys Vareiro, y todos los otros con su silencio también avalaron esa postura. Él pidió, a partir de ahora tenemos que tener esa postura, y así mismo como vos cuestionás, muchos jueces y camaristas en el Poder Judicial cuestionan, o sea, como un tema tan delicado la Corte va a decir, bueno, acá en esta cuestión administrativa vamos a tener esta postura sin que sea por la vía jurisdiccional, así como vos estás diciendo. La postura de ellos es aplicar la Constitución directamente y no aplicar más la norma. Eso Sí. es lo que veo. Pero para que eso sea realmente, para que se haga correctamente conforme a nuestra Constitución y al orden jurídico también, tendría que ser declarada inconstitucional esa norma inferior. E incluso la propia Corte podría mandar un proyecto de ley al Congreso que pueda, como que tiene esa iniciativa de acuerdo a la Constitución, ¿verdad? Enviar un proyecto de ley pidiendo la derogación de ese artículo porque es inconstitucional, ¿verdad? Eso como poder del Estado, y el otro caso como parte afectada por el mecanismo de designación de esa ley, hacerlo en esos términos, ¿verdad? O sea, yo creo que es muy importante tener prolijidad en la Corte en los casos, ¿verdad? Y esto que vos me estás contando no me habla de prolijidad, me habla de desprolijidad. Así mismo es. Entonces es, por decirlo menos, es desprolijo, eso creo. Pero también estoy sorprendido que sea el doctor Jiménez Rolón el que haya gozado de esto, que merece el mayor de mi respeto, ¿verdad? Como jurista antes de ser ministro de la Corte y ahora en ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Realmente estoy un poco sorprendido de esto que me estás contando y bueno, yo creo que seguramente él también obrará en consecuencia de lo que te digo, ¿verdad? Lo dijo ahí, yo calculo que estará planteando una acción de inconstitucionalidad, la propia Corte, y la sala se integrará con otros magistrados inferiores, presumo, ¿verdad? O presentarán un proyecto de ley al Congreso pidiendo la derogación de ese artículo por ser inconstitucional. De hecho, yo creo que es una mecánica que la propia Corte en algunos casos debería tomar, ¿verdad? Porque el problema de la inconstitucionalidad es que se declara, pero solamente para el caso concreto y beneficia solamente al accionante, no tiene efecto para todos, no tiene efecto de omnia. Ese es el problema principal, ¿verdad? Correcto. Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo y que tengas una muy buena jornada. Muchas gracias a ustedes, un placer, y a las órdenes siempre, que tengan una buena jornada, una buena semana, y atrasado, feliz día a los abogados, a todos los colegas de la República. Ayer. Gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Hugo Estigarribia. Hugo Estigarribia, Eliseche era su papá. Hugo Estigarribia, ¿no? Nuestro profesor era su papá Sí. en la facultad. Gran profesor. Sí. Criminología.